Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic. Espero que le gusten y créditos para sus diversos creadores, y darle me gusta y suscribirse. Eso es todo, que tenga un excelente día. Chau. Capítulo 42. Un lugar en tu oscuridad. La oscuridad lo sofocaba. O, mejor dicho, la nada. Un espacio sin forma, sin sonido, sin siquiera la noción de estar de pie. Spike trató de moverse, pero no supo si avanzaba. No sentía el suelo bajo sus garras. No sentía el aire en sus escamas. Todo era negro, puro, como si alguien hubiera borrado el mundo y lo hubiese arrojado en un abismo vacío. Y entonces, empezaron las voces. Al principio eran murmullos, ecos distantes que no alcanzaba a entender. Pero poco a poco adquirieron volumen y forma, como pasos que se acercaban con un eco. ¿Por qué? Tú pudiste. Todos te alaban. Quiero todo de ti. Spike tragó saliva y se giró de un lado a otro, buscando un origen, un foco. Nada. Era como si las palabras salieran del propio vacío. Sintió un nudo en el pecho, el pulso acelerándose ante aquella hostilidad sutil. No era agresión directa. Era resentimiento. Celos. ¿Pero de dónde venía? ¿Quién hablaba así? Un temblor sacudió el suelo inexistente, y de pronto la nada se desgarró, mostrando grietas de luz y sombra. Como un cristal roto, múltiples fragmentos emergieron alrededor de él, flotando en la penumbra. Cada fragmento parecía una ventana. Y en ellos, imágenes que parpadeaban. Gritos, oscuridad, un trono vacío, y la luna. Siempre la luna. Luna, pensó Spike, recordando cómo se habían desmayado juntos. Podía sentir su presencia en alguna parte cercana, aunque invisible. Porque lo que veía eran sus recuerdos, sus memorias. Escenas que ella cargaba como un peso sin fin. Y entonces, las imágenes comenzaron a tomar forma, extendiéndose como un tapiz alrededor de él. Formaron un pasillo largo, como si siguiera un rastro de memorias proyectadas. Sin darse cuenta, empezó a caminar, cada paso resonando en el silencio. Con cada metro avanzado, un nuevo fragmento se iluminaba. Primero vio a una luna joven, de pie junto a Celestia en un salón. Su rostro mostraba una mezcla de inquietud y sombra. La multitud aplaudía con fervor, pero ninguno miraba a Luna. Todos veían a su hermana. La diosa del sol, la luz radiante de Equestria. Y Luna estaba ahí, pero ausente de las miradas. Porque tú pudiste. Repitieron las voces, más claras. Spike siguió avanzando. Las imágenes cambiaron a un cielo nocturno, con una luna enorme y un castillo envuelto en penumbra. Un soliloquio silencioso donde la princesa se veía, esta vez, con la mirada endurecida, quizá en el preludio de lo que más tarde sería Nicmaremon. El resentimiento impregnaba el aire, como un veneno que se destilaba gota a gota en su alma. Spike sintió un escalofrío al contemplar aquello tan de cerca. Luna, murmuró, pero no obtuvo respuesta. Siguió adelante, hasta que el siguiente recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La transformación. Vio a Nicmaremon erguirse, riendo con un clamor tenebroso, el cielo cuarteándose en tinieblas.
Sintió el temblor en sus propias garras, como si su piel ardiera con la culpa que Luna había cargado por siglos. «Quiero todo de ti», susurró la misma voz, serpenteante, alrededor de sus oídos. Spike se giró rápidamente, buscando la fuente. Allí, entre las sombras, se delineó una silueta vaporosa. El Tantabus. Se retorcía con odio, mostrando contornos con un tinte violáceo que le recordaba el fuego que él mismo había usado para sobrevivir. Su esencia era pura frustración, pura envidia. Pu, el dragón que cayó y se levantó, siseó la criatura, sin forma definida, solo ojos refulgentes, y ella, estancada en su propia penitencia. Spike dio un paso hacia atrás, notando cómo el suelo donde pisaba se convertía en un espejo acuoso que reflejaba su imagen y, detrás, un leve contorno de Luna, casi traslúcida, abrazada a sí misma como si el frío la devorara. «Luna», la llamó, alzando la voz. «Estoy aquí». Ella alzó la cabeza en el reflejo, sus ojos llenos de culpa y tristeza. Y por un segundo, Spike sintió su corazón encogerse. Todo su afán por ayudarla, y apenas ahora comprendía cuán sola había estado. El reflejo de Luna se desvaneció en un remolino oscuro mientras el Tantabus, hambriento de dolor y resentimiento, arrojaba sus sombras sobre Spike. Sintió como algo viscoso y opresivo se aferraba a sus extremidades, como si fueran tentáculos de pura niebla que se cernían sobre él. Por más que forcejeaba, cada movimiento se volvía más denso, más pesado. Como si, en este reino de sueños invertidos, su fuerza se redujera a nada. «Luna», volvió a gritar, entrecortado. Su voz retumbó en el vacío, pero parecía rebotar sin alcanzar a la princesa. Frente a sus ojos, mientras la sombra lo mantenía encadenado, el Tantabus proyectó un nuevo conjunto de memorias, esta vez directo hacia Luna. Espacios traslúcidos se abrieron, como ventanas distorsionadas al pasado. El brillo tenue de aquellos recuerdos contrastaba con la bruma oscura que los envolvía. La corte solar. Un gran salón donde Celestia se erguía radiante, recibiendo vítores y alabanzas de los ponis que colmaban cada rincón. Su luz iluminaba los muros de mármol, y en cada sonrisa se veía reflejado el amor que le profesaban. Al fondo de la sala, casi en penumbra, Luna con la cabeza gacha. Nadie reparaba en ella. Nadie la llamaba. Incluso su propia voz se ahogaba en el estruendo de los aplausos. Spike pudo ver el temblor de los labios de la princesa, la forma en que sus pupilas se contrajeron con amargura. Sintió su agitar interior, como si algo quisiera gritar y no pudiera. Se fue acumulando, pensó. Cada gesto ignorado, cada alabanza que no escuchaba su nombre, cada susurro que aseguraba que su hermana era el astro imprescindible y ella, la estampa decorativa. Un veneno que no mata rápido, sino que se filtra día a día. El Tantabus se recreaba en esas escenas, proyectándolas una y otra vez para torturar a Luna, para recordarle su insignificancia pasada. Y con cada refuerzo de su dolor, la sombra se hacía más fuerte, cerrando su puño alrededor del dragón que quería liberarla. «Suéltame», gimió Spike, luchando contra la presión en su pecho. «Luna, no dejes que te venza». Pero la imagen siguió cambiando, pasando a un nuevo recuerdo. Ahora era la lucha contra Celestia. Un choque de hechizos, una explosión de magia oscura contra destellos dorados.
Ambas hermanas volaban en un salón bañado de vidrieras rotas, gritando con rabia y pena. Spike presenció la perspectiva de Luna, la furia que latía en cada palpitación, ese resentimiento de siglos que estallaba con la fuerza de una tormenta astral. Vio cómo la oscuridad se hacía dueña de ella. Pesaba en sus alas, en su corazón, y a la vez la hacía sentir poderosa. Invencible. Hasta que todo acabó en un resplandor final, una expulsión que la hundió en la soledad del exilio lunar. Un silencio gélido se instaló de pronto. El Tantabus reflejó el eterno mar de la luna, ese paisaje inhóspito de cráteres donde solo el viento imaginario aullaba. Luna apareció allí, en pie sobre la superficie gris, observando la tierra a la distancia. Una lágrima silenciosa recorría su mejilla, sin que hubiera nadie para confortarla. Ese fue su castigo, pensado en un principio para contener su maldad, pero que se convirtió en la mayor herida para su alma. No hay nada peor que estar sola, susurró la voz de la memoria, rota y quebradiza, como si fueran las palabras que nunca dijo en voz alta. Spike se estremeció, pues la frialdad lunar lo golpeó como un viento helado. Sintió en su propia piel la angustia de Luna. Quiso gritar, llamarla, pero el Tantabus aprovechó esa vulnerabilidad. Lo envolvió con su bruma, arrastrándolo hacia las profundidades de aquel submundo. Un torbellino de odio antiguo y culpa infinita giraba a su alrededor. Lo quería para sí. Por celos, por envidia. O tal vez porque reconocía que la fuerza de su corazón sería un alimento exquisito. El dragón que consiguió superarse, que logró brillar en su propio camino. El Tantabus ansiaba devorar esa luz y con ello remachar el castigo de Luna. Luna. Intentó Spike por última vez, mientras las sombras lo hundían, sofocando su voz. Sentía el suelo desaparecer bajo sus garras, convirtiéndose en un abismo que lo devoraba. No podía mover un músculo. Su llama interior se apagaba por momentos. Sus pupilas buscaron, con desesperación, la figura de la princesa. La vio arrinconada, intentando apartar la mirada de cada una de las escenas que la condenaban, las que le recordaban el monstruo en que se convirtió. Mas la soledad que una vez creyó merecer, y esa culpa que no cesaba, la mantenían paralizada. Lo siento, susurró Luna, lejos, sin que Spike alcanzara a tocarla. La culpa la acallaba. Él no debía cargar con esto. Pero Spike no estaba dispuesto a rendirse. Aunque la penumbra pareciera comerlo vivo, su corazón ardía con un último pensamiento. No la dejaría sumirse en la oscuridad. Ella estuvo ahí cuando él sufrió, cuando se arrepintió de no haber sido más fuerte o mejor. Ella lo ayudó, con un silencio comprensivo y nocturno. Ahora, aunque las cadenas del Tantabus lo sujetaran, debía hacer algo. El Tantabus, serpenteando como un humo violáceo, la rodeó con suavidad engañosa, susurrándole con un tono hipnótico. No fue tu culpa, tú solo buscabas ser valorada. Los ponis nunca te comprendieron, las palabras penetraban su mente con un efecto extraño. Una parte de ella deseaba creerlo. Porque si no fue su culpa, entonces, ¿qué sentido tenía todo este tormento que se había impuesto? Pero recordar aquello chocaba con la oscura verdad de lo que había hecho. El Tantabus la alaba hacia un remolino de confusión. Si no eras culpable, siseó la sombra con dulzura ponzoñosa, entonces, ¿por qué sufrir así?
déjame liberarte de ese peso. Spike, atrapado en la telaraña de tinieblas, apenas podía escuchar lo que se decía. Aún así, percibía los ecos, esa tentativa del Tantabus queriendo convencerla de que no era responsable de sus acciones pasadas. Luchaba contra cadenas intangibles, quería gritar que sí, todos cometemos errores, pero la salida no era negar la culpa, sino asumirla y perdonarse. La escena se remolinó de pronto. Un fogonazo, y ante ellos surgió de nuevo un recuerdo. La primera vez que Luna fue derrotada por los elementos de la armonía. El techo del salón destruido, fragmentos de vitrales esparcidos. Al fondo, Celestia, con lágrimas en sus ojos, estrechando a su hermana recién purificada por la magia armoniosa. La audiencia, un puñado de ponis y. Un pequeño dragón violeta, mal herido en el suelo. Luna, o el reflejo que el Tantabus mostraba de ella, se fijó en ese detalle. El dragón estaba allí, cansado, lastimado, pero con un brillo de esperanza en su mirada. Tenía en torno a él a esas nuevas heroínas, sus amigas, los elementos encarnados. Él no estaba solo. En cambio, ella, solo el villano de un cuento mal contado, pensó la imagen mental de Luna, con un temblor en sus labios. La comparación asaltaba su corazón. Él, tan pequeño, y a la vez tan rodeado de afecto. Ella, tan antigua, tan poderosa, y sumida en la más absoluta soledad. El Tantabus tomó ese pensamiento y se alimentó de él. Se expandió, cerrando el recuerdo con un portazo de sombras. No mereciste aquel castigo. No mereciste la luna, ni la soledad. Ellos jamás te valoraron. Luna se llevó una pezuña a la cabeza, como si la forzaran a escuchar un coro enloquecedor. Sus pupilas se encogieron. Una parte de ella quería creer esas palabras y desligarse de la culpa por completo. Pero, ¿acaso no era cierto que ella tomó esas decisiones? Mientras tanto, Spike, desde la oscuridad, vio la figura de Luna hundirse más, atrapada entre las imágenes de aquel encuentro, de la soledad milenaria y las susurrantes tentaciones del Tantabus. Se revolvió con furia, tratando de librarse, de alcanzar a la princesa que, sin embargo, parecía distanciarse cada vez más. Luna. Llamó, con la voz reverberando en la penumbra. No dejes que te engañe. Tú misma elegiste este castigo, pero no tienes que seguirlo si sabes que no es justo. Pero las palabras de Spike llegaban distorsionadas, mezclándose con los seductores susurros del Tantabus. La culpa, el dolor, la envidia y la compasión se fundían en un torbellino gris que saturaba la mente de Luna. Ella cerró los ojos, apretándolos con fuerza, para huir de la confusión que la devoraba. No, murmuró con un débil temblor. No es verdad. No supo si lo decía al Tantabus, a su propia culpa, o a Spike. Entonces, el Tantabus, furioso por la intrusión de aquel dragón que lo contradecía, se agitó en una danza de tinieblas y arremetió contra Spike, envolviéndolo aún con más cadenas. No lo atacaba de forma física, sino psíquica, inyectándole susurros de duda. ¿Crees que la salvarás tú, que te crees redimido? Tú mismo apenas te aceptaste. ¿Cómo ayudar a alguien que no desea ser ayudada? Spike sintió la embestida como punzadas en su mente, recordándole sus propias flaquezas, la muerte que vivió, la culpa que cargó. Apretó los dientes, con su convicción temblando, pero no cediendo.
porque ella estuvo ahí, murmuró, tercamente, como si recordara un faro. Ella me ayudó cuando yo creía no merecer vivir. Ahora, no voy a dejarla caer en esa mentira. Luna alzó de nuevo la vista, notando cómo las sombras rodeaban a Spike con una rabia silenciosa. Algo dentro de ella se encendió, un estremecimiento en el pecho. La idea de que, si no reaccionaba, él iba a caer por su culpa. Y eso la horroriza más que cualquier castigo que se haya autoimpuesto. No, jadeó, intentando alzar una pezuña. No, lo toques, pero la voz del Tantabus volvió, cada vez más malévola, buscando anclarla en la idea de que jamás podría cambiar la historia, de que sus errores seguían vivos. ¿Vas a quitarle también su luz? Él se cree un héroe. ¿No te duele verlo tan radiante? Luna se sintió más atada, la cabeza baja. Quería llorar, aunque no hubiera lágrimas en aquel plano de sueños. El Tantabus, alimentado por el vacío y la culpa que reinaban en los rincones más profundos del corazón de Luna, se movió con una gracia inquietante, como si se deleitara en ver a su creadora hundiéndose en pensamientos cada vez más oscuros. Con un nuevo latido, sus formas nebulosas se alargaron hasta envolver a Luna con más fuerza. Un nimbo de sombras que parecía arrastrarla hacia abajo, mientras la misma Luna, de rodillas, temblaba. ¿Lo ves? Susurró la voz sin boca, cargada de malevolencia. ¿Ves cómo te dejaron atrás, una y otra vez? La atmósfera cambió, proyectando recuerdos recientes en un tapiz mágico que flotaba alrededor de Luna. Imágenes que la mostraban en las noches posteriores a su redención, intentando conectarse con los ponis que la rodeaban, dejando ese rastro de disculpas que muchos aceptaban, pero pocos comprendían de verdad. No por maldad, sino por ignorancia. Porque nadie sabía cuánto le dolía a la princesa cada palabra que no se atrevía a pronunciar. Luego, la escena se enfocó en un dragón en particular. Spike, más joven, compartiendo un espacio onírico con ella por vez primera. El recuerdo exhibía su acercamiento. Cómo había acudido a él en sueños para pedir disculpas por haberlo lastimado, por haber sido impotente en momentos cruciales de su vida. Y él, con las riendas de la noche, lo había perdonado, le había brindado ese consuelo silencioso que solo el perdón podía dar. ¿Creíste que había alguien dispuesto a entenderte?, prosiguió el Tantabus, su voz tornándose un susurro amargo. Oh, qué hermosa es la amistad, pensaste. Quizás sea mi turno de enseñar, de guiar. Las imágenes dieron un salto. Allí estaba la gala, en la que Luna había asistido esperando compartir algo de su alegría renovada con las Maneseis y con Spike. Aunque el evento no salió mal del todo, Luna se vio a sí misma merodeando discretamente, tratando de adaptarse a una celebración que sentía que no era para ella. No había mucho tiempo para conversar con nadie, y Spike, entretenido con otros asuntos, tampoco la había buscado para nada. Tus supuestas amistades, ¿realmente se preocuparon por ti?, insistió el Tantabus, arrastrando las palabras con veneno. ¿O solo eras la princesa de la noche que debe perdonarse a sí misma? Una historia bonita para contar. Luna, atrapada en esa narrativa distorsionada, recordó esos instantes en que se sentía invisible otra vez, como una pieza de museo que todos preferían admirar desde lejos. Un hilo de dolor le apretó el pecho. La escena cambió a un pasillo del castillo, tiempo después.
Spike acudía a ella para aprender o recibir guía, y Luna, con un atisbo de ilusión, se abría un poco, confiándole técnicas, consejos, compartiendo su conocimiento. Sí, había sido precioso pensar que su maestro podía convertirse en alumno, y ella, en una maestra digna. Pero, ¿qué pasó después? Te usó, afirmó el Tantabus, inyectando la idea con fuerza. Lo ayudaste, le diste un camino. ¿Y qué hizo él? Se enfocó en superarse, mientras tú seguías estancada. Ni cartas, ni visitas. Ni una sola ocasión en que él se interesara sinceramente por ti. En el recuerdo, se veían algunos días en los que Luna estaba en la biblioteca del castillo, esperando un cruce casual con Spike con emoción sobre nuevas ideas para que él mejorara, pero nunca sucedía. O amaneceres en que se preguntaba si llegarían noticias, si alguien la necesitaría para algo más que vigilar sueños. Pero el sol salía, y con él, la atención se desviaba a las princesas diurnas y a los problemas del día a día. Parecía que nadie tenía tiempo para su noche. Luna gimió, queriendo taparse los oídos. Sentía que el Tantabus manipulaba la verdad a su antojo, dándole una perspectiva en la que cada ausencia de Spike era un desprecio, cada silencio, una traición. No, no lo hizo a propósito. La voz de la princesa temblaba con una mezcla de rabia, nostalgia y amargura. Él tenía sus propios conflictos. No podía defenderlo, Luna. Bufó el Tantabus. ¿Por qué? Si él no te defendió a ti ni una vez. ¿O sí? Se interesó por tu soledad. Te preguntó cómo estabas. La alusión golpeó el corazón del alicornio. El Tantabus sabía dónde clavar el dardo. Luna sí recordaba haber sentido un anhelo cuando Spike parecía forjar nuevas amistades, convertir sus dudas en fuerza y obtener, a ojos de Equestria, un lugar tan respetado como las mismas princesas. Algo que ella, todavía, no sentía suyo. Spike, encadenado a pocos metros, luchaba contra el manto de sombras que lo mantenía preso. Lo veía todo, escuchaba esos susurros. Y se sentía culpable. Porque tenía razón en parte. Se había dejado absorber por su propia cruzada de redención, jamás cuestionando si Luna necesitaba ese mismo hombro que él buscó en su momento. Las escenas se sucedieron una tras otra, proyectadas en la penumbra del lugar. El Tantabus hurgaba en los recuerdos más recientes de Luna, aquellos que gritaban su frustración solapada. Mostró el instante en que ella, tras su redención, quiso acercarse a más ponis, descubrir la amistad en su día a día, y aunque algunos la aceptaron, la mayoría continuó viéndola con un lejano respeto, más mezcla de miedo y reverencia que de verdadera cercanía. Luego, surgió la imagen de su relación con Spike, aquel dragón que durante un tiempo fue su alumno, un compañero de magia nocturna. Se veía a sí misma intentando entablar charlas que fueran más allá de los entrenamientos, deseosa de una relación normal, sincera. Pero muchas veces, cuando ella no reía sus bromas o permanecía seria, él retrocedía, sin saber si la incomodaba. Y ella, llena de inseguridad, tampoco insistía. Así, las conversaciones se reducían a consejos, correcciones, planes para combatir futuros males. Nada profundo. En un rastro de ese torbellino, aparecía Spike rodeado de sus amigas, celebrando victorias. La derrota de Chrysalis, la reconstrucción de Ponyville tras cualquier crisis.
Y Luna, desde la retaguardia, con la cabeza gacha, reparando escombros como si su tarea estuviera en la sombra. Nadie notaba su trabajo ni la miraba con el cariño que el dragón recibía. Mientras tanto, el Tantabus derramaba su veneno en el oído de la princesa, susurrando. ¿Ves cómo él avanzaba, tan ensimismado en su gloria? Mientras tú, la gran princesa, quedabas atrás. ¿Por qué darle tanto crédito a un dragón que solo usó tus enseñanzas para volverse más fuerte? Fíjate, ni cartas, ni visitas amistosas. Solo su propia gloria. Luna cerró los ojos con fuerza, sintiendo su corazón encogerse. Una parte suya sabía que no era del todo cierto. Spike siempre fue amable, incluso a su modo inseguro. Pero el Tantabus ensanchaba cada grieta, cada duda, hasta volverlo una verdad contundente. Y Spike, atrapado, veía esas escenas con el pecho oprimido. La culpa lo embargó de golpe. Era como si, en efecto, hubiera tomado todo lo que Luna le ofreció sin pararse a pensar en quién lo ofrecía. Ella, en cambio, se quedó sola, sumida en su pasado. El silencio que siguió a las palabras de Spike fue como un latido contenido. La oscuridad pareció detenerse un instante, como si el Tantabus mismo se viera obligado a escuchar. Las palabras del dragón eran honestas, tanto que dolían. Su voz temblaba no por miedo, sino por la crudeza de lo que admitía. Cuando te veo, Luna, empezó, con dificultad, veo a alguien tan fuerte, tan inquebrantable. Una sombra que camina con dignidad. Una princesa que volvió del exilio y aún así se alzó, sin necesitar que la aplaudieran por ello. Sus garras temblaban contra la sombra que lo sujetaba. A su alrededor, las cadenas oníricas apretaban más, pero él no se detenía. No es que no quisiera pasar tiempo contigo. Solo, cerró los ojos con fuerza, nunca supe cómo. Me sentía torpe. ¿Cómo saludas a alguien que domina los sueños? ¿Cómo haces un chiste sin saber si siquiera lo encontrará divertido? No sabía si lo que dijera te molestaría, o si solo me mirarías con esa expresión tuya, como si mi presencia no fuera más que una interrupción. La voz se apagó, quebrada. Su mirada buscó a Luna, que apenas reaccionaba. No parecía moverse, pero sus ojos reflejaban algo distinto. Confusión, lucha, grietas en su coraza. Y tal vez, susurró Spike, ese fue mi error. No darme cuenta de que, tú tampoco eras feliz. Fue entonces que el Tantabus se sacudió. Como si aquellas palabras hubieran tocado una cuerda demasiado profunda. Una sombra bramó, grave y agitada, envolviendo a Spike con violencia, y de un zarpazo etéreo le cerró el hocico, sellando su voz con un bozal de luz negra. Luna se estremeció. No, susurró. ¿Qué haces? El Tantabus se alzó, su silueta ondulando como un torbellino de humo y estrellas muertas, con una voz femenina, seductora y cruel. Palabras. Ahora te conmueven sus palabras. Por favor. Cuando te sirvieron los sentimientos antes, Luna. Míralo. Míralo bien. La sombra la obligó a girarse hacia Spike, que forcejeaba en vano. No lo escuches. No ahora. El Tantabus se deslizó alrededor de Luna como un velo de seda venenosa. Susurros acariciaban su cuello, sus pensamientos, sus inseguridades más íntimas. Todos son así. Te dicen cosas bonitas cuando estás rota.
pero cuando vuelves a ser fuerte, te dejan sola. Se alejan. Te admiran, sí, pero desde lejos. ¿Qué te dio él? ¿Una disculpa? ¿Un adiós? ¿Una promesa que nunca cumplió? Luna cerró los ojos con fuerza, como si las palabras quemaran. Su cuerpo temblaba. Podrías tenerlo ahora, continuó la sombra con dulzura falsa. Todo lo que deseaste. Su atención, su cariño, su mirada solo para ti. Ya no como la princesa lejana que aconseja, sino como alguien a su lado. Su igual. Su compañera. Su reina. Speed, que apenas podía moverse. Solo podía observar. Las cadenas lo mantenían en pie, forzado a mirar, a escuchar, mientras el Tantabus inyectaba su veneno en Luna. Tú deseas su luz, susurró la criatura a su oído. Y él desea pertenecer a alguien. Speed, que abrió los ojos como si una daga invisible le hubiera atravesado el pecho. Lo que acababa de oír, no quería procesarlo, no podía. Su respiración se cortó por un instante, y el mundo a su alrededor, ese mundo forjado de sombras y recuerdos, pareció detenerse. En ese instante, la oscuridad ya no era solo sombra. Era cálida, íntima, asfixiante de otra manera. El Tantabus se deslizaba entre ambos como un susurro hecho bruma, y su voz no venía de un solo lugar. Estaba en sus pensamientos. En sus corazones. En lo que jamás se habían atrevido a decir, ni siquiera a sí mismos. Él desea pertenecer a alguien, volvió a repetir, con tono sedoso, venenoso. Luna alzó la vista, temblando, atrapada en un remolino de emociones que no entendía. Speed, que estaba allí, atrapado, su mirada fija en ella a pesar del dolor. A pesar de que no comprendía del todo lo que ocurría, no la culpaba. Y ese solo hecho, dolía más que cualquier castigo. ¿Y tú? El Tantabus giró hacia ella, su figura cambiando a una silueta etérea, similar a la de Speed, pero distorsionada, sin ojos, solo fuego púrpura en el rostro. Tú siempre lo miraste desde la distancia. Desde lo alto. Te dijiste a ti misma que solo eras su guía, pero anhelabas más. Luna bajó la cabeza, su aliento entrecortado. No podía responder. Porque sí, había algo. Algo que no debió permitir florecer. Algo que empezó con la comprensión de un dolor compartido, y creció en la quietud de las noches en que ambos hablaban más allá de palabras. Era ternura. Era afecto. Era amor. No lo sabía. Pero sabía que no debía sentirlo. Él es joven. Él no sabe, murmuró ella, como si intentar justificarse fuera suficiente. Pero tú sí sabes. Y aún así, seguiste observando. Cuando bailó en la lluvia. Cuando cayó agotado por los deberes. Cuando se reía con otra. Cuando sufría y no te lo decía. Y cada noche, fingiste que no te dolía, porque era más fácil ser la sombra que verlo caminar hacia la luz sin ti. Speed, que, forzado a mirar, sentía el corazón agitarse. El Tantabus no hablaba solo con Luna. También lo estaba desnudando a él. Mostrando las partes más vulnerables de su alma, expuestas ante ella. Su anhelo de pertenecer. Su necesidad de ser visto como algo más que un apoyo. Más que un escudo. Más que un amigo leal que siempre está, pero rara vez es buscado. Y entonces, una escena flotó entre ellos. La noche del tren.
Él, durmiendo con la cabeza sobre el regazo de Duilit, sintiéndose torpemente feliz. Y Luna, observando esa escena desde la distancia de los sueños, como tantas veces, sin que nadie lo supiera. La imagen se disolvió en polvo. ¿Acaso no querías ser tú la que le diera esa paz? Susurró el Tantabus a Luna. ¿No deseabas saber cómo sería que alguien descansara en ti sin miedo, sin deber, sin títulos? La sombra se volvió hacia Spike entonces, más cruel aún. Y tú no sabes a quién corresponder. Has sentido latidos desordenados por más de una de esas ponis, y aún así, hay algo en ellas, ¿no es así? Algo en sus silencios, en sus ojos que han visto demasiado, que te hace sentir comprendido de una forma que asusta. Porque no sabes si lo mereces. La sombra retorcida del Tantabus se agitó con furia, extendiendo hilos de pesadilla como serpientes de humo. Las cadenas en torno a Spike se tensaron con fuerza, intentando sofocar su voz, su aliento, su voluntad. Pero incluso en aquel plano ilusorio, su mirada seguía fija en Luna. No por piedad, no por culpa, sino por algo más puro, más un 4N. La amistad, jadeó Spike, con las palabras luchando por salir de su garganta, no siempre nace de flores y sonrisas. A veces, nace del dolor compartido. De las heridas que no sangran por fuera. El Tantabus siseó, la oscuridad presionando aún más, intentando ahogar todo sentido. Silencio. Tú no entiendes lo que cargas. No entiendes lo que ella es. Pero Spike no se detuvo. Y tú no entiendes lo que es crecer solo, dijo con voz ronca, pero cada vez más clara. No sabes lo que es mirar a todos y sentir que solo estás prestado. Que existes a medias. Yo he vivido con eso. Las palabras se arremolinaban como viento dentro del abismo. Luna levantó la mirada, todavía atrapada en la ilusión del Tantabus, pero algo temblaba en su expresión. Y aún así, continuó Spike, no todo lo que nace de ese vacío tiene que ser amor. A veces es algo más valioso. Comprensión. Confianza. Una amistad tan honesta que ni siquiera necesita palabras. Y eso es lo que yo quiero para ti, Luna. El Tantabus rugió, alzando la niebla como un huracán, intentando devorar a Spike, pero sus palabras ya habían llegado. Luna lo miró como si despertara de un largo sueño. No soy tu redentor, murmuró Spike, encadenado pero firme. Y tú no eres mi salvación. Somos dos almas, que entendieron el vacío del otro. Eso es suficiente. La oscuridad se detuvo. Por primera vez, el Tantabus titubeó. Porque no podía devorar una verdad como esa. No podía infectar una relación que no se basaba en deseo o anhelo, sino en aceptación. En el tipo de vínculo que no arde, pero que tampoco se apaga. Luna cerró los ojos con fuerza, y una lágrima que no era lágrima cayó en medio del sueño. Era lo que necesitaba oír. No que debía amar para valer. No que debía sanar para ser querida. Sino que podía ser ella misma, con alguien que, aunque perdido muchas veces, aún miraba con claridad entre ambos. Gracias, Spike, susurró. Y con un solo paso, la oscuridad empezó a fracturarse. Porque los secretos habían salido a la luz, y en ese abismo sin tiempo, habían elegido no huir, sino enfrentarlos. Juntos. Como amigos. No de golpe,
sino con lentitud. Como si la noche misma dudara en soltar a sus prisioneros. Las cadenas de Spike se aflojaron, no porque él luchara, sino porque ya no eran necesarias. Luna se mantenía erguida, aún bañada en el reflejo pálido de sus memorias, pero ahora su aliento era estable, su mirada firme. Ya no escapaba. Frente a ella, el Tantabus tembló. Su figura se deformaba, como una sombra obligada a mirar su propio reflejo. Gritó. No con rabia, sino con desesperación. La aceptación lo estaba destruyendo. Su existencia se alimentaba de culpa, de arrepentimiento. No sabía qué hacer con el perdón. Tú no puedes elegir algo que no sea sufrimiento. Rugió en su último aliento. Pero ya era tarde. Luna, con el semblante en calma, se acercó al centro de aquel sueño quebrado, y con un susurro, no de confrontación, sino de compasión, dijo: ya no necesito castigos para recordar lo que fui. Porque ahora sé quién soy, gracias a quienes no me dejaron caer. Y el Tantabus, envuelto en una espiral de luz que no entendía, chilló una última vez, su forma dispersándose como cenizas al viento. Pero antes de desvanecerse por completo, su esencia, astuta, insistente, no se fue sin dejar una huella. Su mirada, rota y errante, se dirigió hacia un punto más allá de Luna. Observó a Spike. Una chispa. Una oportunidad. El alma que tanto deseó consumir. Si no podía poseerlo, al menos, dejaría una marca. Un susurro, una semilla de duda en alguien más. En alguien que, tal vez, lo miraba con otros ojos, y esa sombra se alejó, invisible para ambos. La escena se disolvió, como una niebla al amanecer. Dos corazones despertaron en silencio, más ligeros, más libres. Pero no completamente solos. El amanecer entraba suavemente por los vitrales, bañando la habitación con un resplandor cálido y dorado. Aquel nuevo día parecía más claro, más tranquilo, como si el mundo mismo hubiera exhalado al fin. Spike abrió los ojos lentamente, sintiendo la calidez del sol en sus escamas. Por un momento, no entendió dónde estaba. Hasta que miró más abajo de su cintura. Su cutie mark, ese símbolo misterioso que lo había guiado hasta aquí, brillaba tenuemente, para apagarse poco a poco, como una vela que ya no necesitaba seguir ardiendo. Su misión había terminado. Soltó un suspiro largo, como si su alma soltara un peso que llevaba arrastrando más allá del tiempo. Delante de él, sobre una colchoneta acolchada junto a la ventana, Luna despertaba también. Ya no había sombra en sus ojos. Ningún rastro del Tantabus ni de las pesadillas que la habían perseguido. Solo su melena danzando al compás de la brisa, y una mirada tranquila, por fin en paz. Ella lo observó, en silencio. Al final, todo salió a la luz, murmuró, sin necesidad de más contexto. Mis secretos, lo que oculté. Por mi culpa, SHHH. Spike alzó una garra sin mirarla, interrumpiéndola con cansancio, pero con decisión. Será nuestro secreto. Luna parpadeó, sorprendida. No es necesario mencionarlo, continuó él, volviendo a recostarse. No porque no importe, sino porque para mí, admitirlo, sería más difícil que perder cualquier pelea. Luna lo entendió. Más allá de sus palabras, más allá del gesto, había algo profundo en Spike.
vergüenza y orgullo mezclados, el tipo de vulnerabilidad que no se expone, pero se comparte en silencio. Él intentó incorporarse, pero apenas logró levantar la cabeza antes de volver a desplomarse con un suspiro de agotamiento. Su cuerpo estaba al límite, como si cada fibra hubiese sido deshilada y cosida de nuevo. «No te esfuerces», susurró Luna, acercándose con suavidad. No hubo necesidad de que dijera más. Antes de que pudiera invitarlo a acostarse en el divano en la cama de la torre, Spike ya estaba dormido, roncando suavemente mientras su cabeza reposaba contra el costado de Luna. No en su pecho, ni de forma infantil, sino como quien encuentra refugio en alguien que entiende el peso de lo que vivió. Luna lo miró, y sin decir nada, simplemente lo aceptó. Movió una de sus alas para cubrirlo, resguardándolo del fresco matinal, y bajó el cuello para apoyarlo cerca de su melena. No era una muestra de afecto cualquiera. Era algo más íntimo. Más real. Al otro lado de la puerta entreabierta, Celestia asomó la cabeza. No comprendía lo que veía. Solo vio a su hermana, tan serena como no la había visto en siglos, y a Spike, profundamente dormido, apoyado en ella como si hubiera vuelto a casa. Celestia sonrió en silencio. ¿Pasó algo?, preguntó en voz baja, más para sí misma. No hubo respuesta. Pero tampoco la necesitaba. Solo una imagen que perduraría. La princesa de la noche, sentada en calma mientras un joven dragón dormía junto a ella, por fin, en paz. Los días pasaron como suspiros tenues tras la tormenta. El castillo de Duilit, normalmente lleno de ecos suaves y libros perfectamente organizados, se volvió más cálido, más silencioso, más hogar. Spike tardó más de lo que le hubiera gustado en recuperarse. No fue solo el cuerpo el que quedó lastimado tras la batalla con el Tantaus, fue el alma. Había vivido más de lo que podía explicar con palabras. Al principio, no podía moverse sin sentir que su cuerpo temblaba por dentro. Las noches eran pesadas, y los amaneceres, difíciles de sostener. Luna lo visitaba en silencio en sus sueños, a veces leyendo junto a él, otras simplemente observando desde el unísono. No hablaban mucho, pero no hacía falta. Y poco a poco, comenzó a sanar. Sus garras volvieron a tener firmeza. Su fuego volvió a fluir sin esfuerzo. Y su mirada, esa que por un tiempo estuvo perdida, volvió a encontrar dirección. El castillo, entre estanterías y vitrales, empezó a llenarse de aromas reconfortantes. Té de canela, tinta fresca, pan horneado. Spike caminaba más cada día, ayudando a reorganizar libros, puliendo pasillos, incluso preparando pequeños desayunos, aunque con menos entusiasmo de lo habitual. Se estaba reconstruyendo desde dentro, lentamente. Y entonces, el gran día llegó. Desde temprano, el castillo vibraba con energía. Duilig, de un lado a otro, ajustaba cada rincón del vestíbulo. Los cojines debían estar esponjados, los tapices alineados, las tazas colocadas en la vajilla de ocasiones importantes. Vamos, chicas, esto no es una simple visita. Insistía Duilit, con su melena perfectamente peinada. Es Shining Armor. Y Cadance. Y se van a quedar varios días. Todo debe estar perfecto.
Fluters y Yapleja que estaban ayudando a coordinar el desayuno de bienvenida, mientras Rainbow Dash intentaba, y fallaba, evitar comerse los panecillos recién salidos del horno. Spike, con una leve sonrisa cansada pero sincera, acomodaba los utensilios con cuidado. Ya sabes que Shinin no es exigente, ¿verdad?, le dijo suavemente a Duilig mientras colocaba una jarra de cristal. Eso no importa. Es mi hermano. Y va a decirme algo muy importante. Lo sé. Lo siento. Duilig respiró hondo y se detuvo un momento. No sé, tengo esa intuición, ¿sabes? Spike la miró con un gesto de ternura. Aunque no lo dijera en voz alta, ver a Duilig emocionada por cosas sencillas le recordaba todo por lo que peleaba. Todo lo que quería proteger. ¿Ya sabes dónde se quedarán?, preguntó él, fingiendo no notar cómo Duilig reajustaba por quinta vez el mantel del salón. Claro. Les preparé las habitaciones del ala este. La luz entra justo en la mañana, y Cadance adora ver salir el sol con Shinin. Spike bajó la mirada, con una sonrisa silenciosa. A veces era tan obvio cuando Duilig extrañaba a su hermano, los rayos del sol entraban filtrados por los vitrales del castillo, proyectando figuras suaves sobre el suelo de mármol. Todo estaba en orden. Más que en orden. Meticulosamente preparado. Duilig ajustaba por tercera vez la posición de una planta decorativa, cuando el sonido de pasos resonó al otro lado de la gran puerta principal. Pasos firmes. Conocidos. Y luego, una voz. ¿Dónde está mi hermanita favorita? Duilig se giró con los ojos bien abiertos. No corrió. No gritó. Pero sus pasos se aceleraron sin pensarlo, llevándola directo a la entrada justo cuando las puertas se abrían. Shinin Armor estaba ahí, con su porte aún erguido por la disciplina militar, pero con los hombros más relajados que de costumbre. Su sonrisa era tranquila, genuina. Junto a él, Cadance bajó la cabeza con una sonrisa suave y ojos brillantes. Había algo diferente en ella, algo difícil de definir. Duilig se acercó, deteniéndose justo frente a su hermano antes de rodearlo con un abrazo fuerte, sin palabras. «Has tardado», murmuró, sin soltarlo aún. «Lo bueno siempre se hace esperar», bromeó Shinin en voz baja. Spike observaba desde el fondo del vestíbulo, de pie junto a la mesa de té. Llevaba puesto un delantal suelto, símbolo de que había estado ayudando con los preparativos hasta el último segundo, y su expresión era tranquila. Había visto muchas emociones cruzar el rostro de Duilig últimamente, pero pocas como esa mezcla de alivio y nostalgia que ahora llevaba. Cadance saludó con un cruce de miradas y un gesto sereno. «Spike», dijo ella. «Siempre es bueno verte». «Y a ustedes», respondió él, retirándose el delantal con un leve encogimiento de hombros. Ya iba siendo hora. Shinin alzó una ceja. «¿Así recibes a tu hermano mayor?» Pensé que al menos habría gemas brillantes o una fanfarria. Tengo té caliente. Y galletas. A mi edad, eso vale más. Cadance soltó una risa breve, que apagó con elegancia. Shinin solo negó con la cabeza, sonriendo. Duilig, mientras tanto, aún parecía procesar el momento. La emoción estaba contenida, como si no quisiera dejarse llevar por completo, como si no quisiera que se notara cuánto los había extrañado. «¿Qué los trae por aquí con tan poco aviso?»,
preguntó ella finalmente. Kadance intercambió una mirada con Shinin. Él fue quien habló. Bueno, hay algo que queríamos contarte. Pero preferimos hacerlo en persona. Duilig ladeó la cabeza, un poco intrigada. Spike, que ya sabía lo que venía, no dijo una palabra. Solo se ocupó de servir el té, de espaldas, como si nada fuera inusual, aunque una pequeña sonrisa se asomaba en la comisura de su boca. Shinin notó el gesto. Y, sin necesidad de palabras, le devolvió la sonrisa. Fue ese tipo de momento simple, sincero, que solo dos hermanos de vida, aunque distintos en especie, podían compartir. Como si por un segundo fueran solo dos niños cómplices a punto de contarle a mamá algo grande, pero decidiendo saborear el secreto un poco más. Duilig no alcanzó a notar ese intercambio silencioso. Porque justo cuando parecía que iban a hablar, tocaron la puerta. Un golpe particular, con ritmo y tintineo. Entrega súper especial de bienvenida real. Se escuchó cantar desde el otro lado. Spike se rió por lo bajo. La flanco sorpresa ha llegado. Duilig abrió las puertas del comedor justo cuando Pinkie entró a todo color, empujando una carreta decorada con cintas y confeti, que aún salía en pequeñas ráfagas del dosel superior. Encima, una gran caja blanca con moños color lavanda. ¡Tarán! El pastel está aquí, directo desde su Garcube Corner. Sin explosiones, lo prometo, esta vez. ¿Encargaste un pastel?, preguntó Duilig, mirando a Spike. Lo encargamos hace días, dijo él con voz neutra, mientras colocaba la última taza en la mesa. Solo por si hoy se sentía como una ocasión especial. ¡Qué considerados!, murmuró Duilig, aún sin atar cabos. Pero la entrega no terminó ahí. Detrás de Pinkie, una por una, fueron entrando las demás. Applejack con su sombrero ajustado con orgullo. Fluttershy con una caja de galletas que apenas sostenía con timidez. Rainbow Dash volando por encima, fingiendo que no estaba emocionada por el pastel. Y Rarity con un vestido de bienvenida, casual pero encantadoramente formal, según sus propias palabras. Duilig parpadeó, confundida. Todas vinieron al mismo tiempo. Oh, ya sabes, respondió Applejack con una sonrisa ladina, acomodando su caja en la mesa. A veces, las cosas simplemente encajan. Además queríamos pasar a saludar. Fluttershy asintió suavemente. Y es lindo ver a Kadance otra vez. Y a Shinin, añadió Rarity, guiñando un ojo al capitán. Rainbow Dash bajó con un aterrizaje rápido. Lo que importa es que estamos todos aquí. Y si hay pastel, mucho mejor. Duilig, entre halagos, paquetes y frases cruzadas, apenas podía seguir el ritmo. La situación se sentía demasiado perfectamente orquestada. Y aún no entendía por qué. Pero Spike sí. Mientras todos se acomodaban, Spike se apartó ligeramente hacia un costado. Shinin lo observó desde el otro extremo de la sala, y al encontrarse sus miradas, compartieron una sonrisa silenciosa. ¿Lo estás disfrutando?, parecían decirse sin palabras. Como cuando jugábamos a engañar a mamá con las galletas escondidas. Respondía la mirada de Spike. No recuerdo eso, era ese tipo de conexión silenciosa, esa maldad inocente, que hacía aún más especial el momento.
Duiligt, con una mezcla de alegría y desconcierto, los miró a ambos, entrecerrando los ojos. ¿Qué están tramando? ¿Nosotros?, dijo Shinin, fingiendo sorpresa. Solo té, añadió Spike, alzando su taza con gesto impecable. Y mientras todos reían, la caja del pastel seguía cerrada. La noticia aún sin revelar. Pero no por mucho. Sala del comedor, castillo de Duiligt. Las risas llenaban suavemente el ambiente mientras todas las ponis se acomodaban alrededor de la larga mesa. El aroma dulce del té recién servido se mezclaba con el leve perfume de flores que flotaba desde los jarrones del salón. La caja del pastel aún ocupaba el centro, intacta, con sus moños perfectamente colocados. Duiligt observaba a todos con una sonrisa confusa. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? Porque ya somos demasiadas para que esto sea una simple reunión espontánea. Pinkie Pie, con la sonrisa a punto de explotar en confeti, colocó sus cascos sobre la tapa. Es el momento. Vamos, vamos. Canturreó, moviendo los hombros. Y con un toque exacto, levantó la tapa. Dentro, un pastel de 3 niveles adornado con detalles de fondant brilló a la luz de la sala. En la cima, una carriola cuidadosamente decorada, con colores suaves entre azul y rosa, coronaba la escena. A su alrededor, pequeños zapatitos, biberones de azúcar, y estrellitas mágicas completaban la temática. El silencio se hizo. Applejack fue la primera en fruncir el ceño, mirando a Duiligt, luego al pastel. Rarity se llevó una pezuña al pecho. Rainbow alzó las cejas. Oye, esto es lo que creo que es. Fluttershy ladeó la cabeza, maravillada por los detalles. Y Pinkie, que ya se sostenía las mejillas para no gritar, soltó. Es un pastel de bienvenida para un bebé. Duiligt parpadeó. ¿Un bebé? Rarity, con voz entre emoción y drama teatral, se giró hacia Cadance. Querida, ¿estás embarazada? Todas las miradas se clavaron en la princesa del amor. Cadance, de pie junto a Shinin, sonrió con ternura. Una sonrisa tranquila, orgullosa, cálida. Su cuerno brilló levemente, y con un suave destello, la ilusión mágica que cubría su vientre se desvaneció como pétalos al viento. Y allí estaba. Su panza redondeada, suave, irradiando una luz suave entre su pelaje y su aura. No necesitó decir nada más. Su mirada bastaba. Ella estaba esperando una vida nueva. El estallido fue instantáneo. ¿Qué? Gritó Duiligt, retrocediendo 2 pasos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijeron? ¡Sorpresa! Gritó Pinkie mientras lanzaba un mini cañón de confeti desde debajo de la mesa. Applejack se acercó con los ojos abiertos de par en par. Bueno, eso explica muchas cosas. Oh, Cadance, estás preciosa. Suspiró Rarity, acercándose a observar de cerca con adoración. Felicitaciones, de verdad, susurró Fluttershy, con un brillo cálido en la mirada. Rainbow bajó la cabeza con una sonrisa torcida. Va a ser el potro más mimado de la historia, ¿eh? En medio de todas las expresiones y la algarabía, Duiligt permanecía congelada, todavía procesando el anuncio como si su mente se hubiera quedado atrapada entre libros de hechizos. Spike, desde su lugar, soltó una carcajada breve pero honesta.
Y decías que sentías que te dirían algo importante. Duilig giró hacia él con la boca entreabierta. Tú lo sabías. Lo sabías y no me dijiste nada. Y arruinar la sorpresa. Ni loco. Quería ver esa cara. Duilig buzó, sin poder ocultar la sonrisa que le nacía. Se acercó a Cadance y, tras una pausa larga, la abrazó con cuidado, como si de pronto se diera cuenta de cuán frágil era aquel momento. Voy a ser tía, murmuró, finalmente entendiendo. Voy a ser tía. Cadance asintió. Y tú vas a ser increíble. La sala se llenó de aplausos, risas y emoción contenida. Spike, mientras se servía un nuevo té, miró el ambiente. Su familia, sus amigas, su hogar, el futuro creciendo justo frente a sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que algo faltara. Al menos, por ahora. Cadance se encontraba rodeada por las chicas, cada una expresando su alegría de una forma única. Flutter se acariciaba suavemente su hombro mientras Rarity ya comenzaba a hablar de posibles colores para la habitación del bebé. Applejack se ofrecía para enviar canastas de frutas frescas, mientras Pinkie tomaba medidas con una cinta métrica para un futuro pastel de bienvenida del futuro potro. Rainbow Dash, en cambio, solo volaba en círculos, sin saber si reír o gritar de emoción. Duilig, aún embobada por la noticia, no se separaba de su cuñada, como si tuviera miedo de que al parpadear todo fuera parte de un hechizo. A unos pasos de distancia, Spike y Shining Armor observaban la escena desde una esquina, ambos con tazas de té en las patas. Finalmente, murmuró Shining con una sonrisa tranquila. Lo dijimos. Spike asintió, bebiendo un sorbo antes de apoyar el cuerpo contra la pared, con la vista aún sobre el grupo. Sabías que no te lo iban a dejar fácil, ¿verdad? Lo sé. Pero valió la pena, dijo Shining con una sonrisa más cálida, esa que solo aparece cuando algo muy real y profundo se asienta en el corazón. Ver sus caras, especialmente la de Duilig. Spike bajó la mirada, casi con una sonrisa orgullosa. ¿Cuántos meses lleva? Shining giró levemente, apoyando un casco en su cadera, mientras miraba a Cadance con ternura. 7. Nos enteramos hace poco más de 5, pero Cadance quiso esperar. Tenía sus razones, hizo una pausa breve, como si respetara ese silencio. Y luego todo fue tan rápido, las responsabilidades, los cambios. Y aún así, encontraron el momento, dijo Spike. Sí. Supongo que es así cuando sabes que es el momento. El silencio que siguió no fue incómodo, sino de esos que se sienten cómodos, donde la conexión no necesita palabras. Spike cruzó los brazos, observando cómo Cadance reía con Rarity mientras Duilig acariciaba con ternura su vientre descubierto. Es una buena noticia, Shining, dijo al fin. Una de las buenas de verdad. Sí. Lo es, respondió Shining, girando su mirada hacia él. Y me alegra que tú estés aquí para verla. Spike se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban. A mí también. Shining bajó la voz, como quien sabe que dice algo más profundo de lo que parece. Shining seguía con la mirada fija en el interior, observando a Cadance, a Duilig, a su familia. ¿Sabes? Murmuró, sin dejar de mirar. Por mucho tiempo pensé que mi familia sería solo Duilig. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo. Tú siempre estuviste ahí. En todo.
ella no sería la misma sin ti. Spike bajó la mirada, sus garras entrelazadas al frente, relajadas. Ninguno de nosotros lo sería, añadió Shinin. Aunque creo que tú eres el único que no lo ve del todo. Spike esbozó una pequeña sonrisa, pero no dijo nada. Su vista también se perdió hacia el interior, donde el ambiente parecía suspendido en una pintura viva. Y entonces, con una voz más baja, más cargada, soltó: daría mi vida si con eso asegurara que ellos florezcan. Que ese potro nazca en un mundo donde esté seguro, que Duilig siga siendo feliz. Que todo lo que han construido, no se pierda, que la magia de todo esto, no se pierda. El silencio fue denso. No dramático, sino profundo. Shinin lo miró de reojo, serio por un momento. Eso es noble, dijo. Muy tú. Pero no es justo. Spike lo miró, ladeando la cabeza. No es justo que tú sientas que lo único que puedes hacer es dar, cuando también mereces recibir. Spike entrecerró los ojos, como si las palabras pesaran más de lo que esperaba. Shinin cruzó las patas, apoyándose en el marco de la ventana. Kandance dice que el amor tiene muchas formas. Algunas son sutiles. Otras, más confusas. Pero todas son reales. A veces pensamos que no tenemos un lugar, simplemente porque lo vemos con otros ojos. Spike no respondió de inmediato. Su expresión se suavizó, pero sus cejas se fruncieron levemente. ¿Eso fue una metáfora? ¿O estás por soltar un discurso de hermano mayor? Shinin rió bajo. Estoy diciendo que, tal vez ya encontraste algo. O alguien. Pero no lo has querido aceptar. Spike entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Qué? Shinin se encogió de hombros con una sonrisa traviesa. Solo digo, eres el único semental joven entre un grupo de 6 yeguas. Las probabilidades hablan solas, hermanito. Spike soltó un gruñido contenido, llevándose una garra al rostro. Por favor, no digas eso en voz alta otra vez, ni siquiera como broma. No es una broma. Defendió Shinin, conteniendo la risa. Estoy diciendo que, si un día sientes algo por una de ellas, no sería algo malo. No lo vería nadie mal. El corazón es el que manda, no las especies ni los prejuicios. Spike lo miró de reojo, con una mezcla entre nervios y exasperación. Suena peor cuando lo explicas más, solo para, esto ya no es divertido. Shinin rió por fin, dándole un suave codazo. Eres joven. Fuerte. Leal. Dejas el alma por los tuyos. Créeme, más de una ya lo ha notado. ¿Quién sabe? Tal vez la que tú crees que solo te ve como un amigo, te ve como algo más. Spike lo fulminó con la mirada. Ya basta. Eso es una broma, ¿verdad? Shinin alzó los cascos con inocencia. Solo digo que el amor encuentra caminos raros. Mírame, me casé con la niñera de mi hermana. Spike soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza con un bufido que sonó más a burla divertida que a desacuerdo. Le dio un pequeño empujón a Shinin con el codo, casi como diciendo sí, claro, antes de dar media vuelta hacia el gran ventanal que daba al jardín iluminado por la luna. Caminó con calma, alejándose un poco de la mesa, del ruido, de las luces. Solo necesitaba aire. Pensar.
Pero antes de que pudiera perderse por completo en sus pensamientos, la voz de Shining Mármol lo detuvo, más firme esta vez. «¡Ey, Spike!». El dragón se giró levemente, sin responder. Shining se acercó un par de pasos. «Lo digo en serio. No era burla». Spike lo miró por un momento, y por primera vez en esa noche su sonrisa se desdibujó, aunque no por molestia. Más bien, por agotamiento emocional. Volvió a mirar al cielo, a la luna colgada como una promesa distante. «El amor», dijo con voz baja. «Es algo tan bonito, tan cálido». Hubo una pausa larga. «Pero no creo estar hecho para eso». La sinceridad en su voz pesaba. Como si cada palabra le costara admitirla. Shining bajó la cabeza, como si su instinto le advirtiera que había tocado algo profundo. No lo interrumpió. Solo esperó. «No me refiero a que no lo quiera», añadió Spike, apoyando su garra en el marco de la ventana. «Solo, no sé si algo como yo tiene cabida en ese tipo de historias. Las reales. Las que terminan bien». Shining se acercó lo suficiente para hablar, pero no tanto como para presionarlo. «Spike», dijo con suavidad. «Ser un dragón no significa que no puedas tener un final feliz». El joven dragón no respondió. Solo miraba el cielo con una mezcla de serenidad forzada y dolor callado. No era rabia, ni tristeza. Era resignación disfrazada de madurez. «No tienes que responderme», añadió Shining con comprensión, retrocediendo lentamente. «Solo, piénsalo, ¿sí?». Le dio una última mirada, una mezcla de hermano mayor y amigo, antes de regresar al interior donde el sonido de las risas aún flotaba como una música lejana. Spike permaneció en la ventana. En silencio. La garra aún en el cristal, los ojos reflejando la luz plateada de la luna. No dijo nada. Pero su expresión lo decía todo. Estaba pensando. Más de lo que le gustaría admitir. Y quizá por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si realmente había espacio para él en un final feliz. Spike seguía allí, frente a la ventana abierta que daba al balcón. Las luces del interior se habían vuelto lejanas, solo murmullos apagados llegaban hasta él. El viento nocturno revolvía ligeramente su capa, y sus garras seguían abiertas frente a su rostro. Sus manos habían creado, defendido, sostenido, destruido, pero ¿a qué pertenecían? ¿A los ponis? ¿A un futuro que aún dudaba si era suyo? Tantos pensamientos. Tantos deseos. Demasiadas preguntas que no sabía si tenía derecho siquiera a hacerse. Un suspiro se le escapó, pero no lo escuchó solo. «Spike», dijo una voz suave, tan tenue como una nota de música flotando en el aire. Spike giró apenas la cabeza. Fluttershy estaba ahí, de pie junto a la puerta que daba al pasillo. Su melena caía como siempre, en ondas delicadas sobre su hombro, y sostenía entre sus alas un platito pequeño con un trozo de pastel decorado con una florecita de azúcar. Azul y rosa. «Pensé que tal vez no habías alcanzado ninguno», murmuró, avanzando con lentitud hasta quedar a su lado. Pinkie dijo que los buenos momentos siempre deben terminar dulces. Spike miró el pastel. Luego a ella. Y luego a la luna. No dijo nada de inmediato. Fluttershy no se molestó.
Solo colocó el plato sobre el borde de la baranda, a su lado, como quien deja una ofrenda sin esperar nada a cambio. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Spike asintió, pero no del todo convencido. Se apoyó con los brazos cruzados sobre el borde del balcón. Sí, solo estaba pensando. Fluttershy se quedó en silencio un momento, luego se sentó a su lado, sin presionarlo. Pensar es bueno, dijo con una media sonrisa. Pero a veces, pensar mucho puede nublar lo que sentimos. Como si todo dentro de nosotros fuera un bosque denso. Y no podemos ver el claro. Spike soltó un suspiro, mirando de nuevo sus garras. ¿Y tú cómo haces para ver el claro? Ella miró la luna. No trato de encontrar todas las respuestas. Solo escucho lo que siento, y a veces, lo que sienten los demás. Como ahora, volvió la vista hacia él. Y tú, luces cansado. Pero no cansado como de una batalla. Spike miró el pastel, aún sin tocarlo. No sé si tengo espacio para cosas dulces, ahora. Fluttershy ladeó la cabeza, con ternura. Está bien. Puedes guardarlo. O solo mirarlo. A veces, algo dulce, aunque no se pruebe, puede recordarnos que hay cosas buenas esperando. Aunque no sepamos cuándo volveremos a tenerlas. Spike bajó la mirada. Sonrió, leve, pero de verdad. Gracias. Fluttershy asintió y, sin decir más, se quedó allí junto a él. En silencio. No para interrumpir sus pensamientos, sino para que no los enfrentara solo. Y juntos, bajo la luna, el dragón y la Pegaso compartieron un instante de paz tan sencillo, que por fin, el mundo se sintió menos pesado.